que me acompañen a un libro profético del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Ezequiel, capítulo 37 en adelante. Ezequiel 37, del 1 al 14, dice su palabra: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Cuántos eran? Muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza, espíritu. Profetiza, hijo de hombre, al espíritu, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. El Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro los sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y lo hice, dice Jehová. Hasta aquí la palabra del Señor, mientras vamos poniendo ya el título y la introducción. Y el Espíritu sopló vida. Yo quiero en esta noche rápidamente, porque quiero ministrar esta palabra, yo quisiera que podamos concentrarnos y predisponer nuestro corazón. Permiso. Ahí está. Vengo un poquito más cerca. Predisponer nuestro corazón para comenzar a vivir lo nuevo de Dios. ¿Cuántos quieren vivir lo nuevo de Dios? Lo nuevo. No es lo mismo que lo repetido, que no es lo mismo que los eclesiásticos, lo religioso que viene en molde. Es algo nuevo, porque justamente el Espíritu sopla vida nueva. Pero hay una realidad de una iglesia global. La iglesia global, no la iglesia Pueblo Nuevo solamente, la iglesia global, aunque muchos dicen que hay avivamiento,
¿Saben cuándo nosotros sabemos si hay o no avivamiento? Vean los noticieros de la ciudad y ahí se van a dar cuenta si hay avivamiento o no. No nos confundamos, Templos llenos no quiere decir avivamiento. Avivamiento, los grandes avivamientos de la historia, había una vuelta a la palabra. Dejaban el pecado, comenzaban a cerrarse. Ahora en Suiza está pasando lo que pasó en Gales. Están cerrando las cárceles. Eso es avivamiento. Porque se aviva algo y comienza a desbordar y comienza a salir de los templos. Nos han enseñado que avivamiento es tener el templo lleno. Nos han enseñado que avivamiento es crecer numéricamente. Y es mucho más que eso. Eso está bien. Pero necesitamos en este tiempo salir de todo estado de sequía. Yo quiero nombrarte por lo menos 3 en la introducción. Estados o valles que marcan una realidad. Está el valle de lágrimas. La palabra de Dios habla de un valle llamado el valle de lágrimas. Y es la realidad de muchos cristianos que aún viniendo a las iglesias no pueden salir de ciertos estados. No está mal llorar. No está mal estar triste muchas veces porque lo vamos a estar y es parte de la vida. Jesús estuvo triste. Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, pero Jesús no se quedó en ese estado. Hoy vemos muchos cristianos que viven en ese valle y se quedaron a vivir ahí y viven llorando con el mismo problema de años, de meses, y han hecho algo, ya costumbre, se han acostumbrado, ya conviven con ese valle. No pueden ver la plenitud del evangelio, no pueden vivir con alegría. No pueden vivir con esperanza. Son esas personas que le preguntas cómo está y siempre van a estar mal. Nunca van a tirar una buena. Son esas personas que si el vaso está por la mitad, lo van a ver vacío. Son esas personas que se han acostumbrado a vivir llorando. Y quiero decirte que el evangelio es para alegrarse, es para vivir con gozo, es para vivir con esperanza. Porque Cristo nos da la salida y la victoria. Aún a pesar de... El valle de lágrimas es un valle que tiene atado a las iglesias. El valle de lágrimas es la costumbre de vivir en ese estado de angustia, de tristeza, de desesperación. Y yo lo puedo entender si un testigo de Jehová pasa con una cara de amargado y mal, y en su mirada y en sus ojos triste porque está dando teología muerta. Le falta Cristo, le falta la esperanza, le falta la vida. Yo lo puedo entender de un adicto que ahora se está drogando en las plazas o está en los lugares donde se reúnen con sus amigos y están secos, vacíos. Y vos tenés la mirada de ellos y en la mirada hay angustia, hay lágrimas. Se puede entender. Pero quiero decirte que de parte del pueblo de Dios necesitamos salir de ese estado. Necesitamos salir de ese estado. Yo quiero declarar que tus lágrimas de tristeza, de angustia y de dolor comenzarán a ser lágrimas de esperanza, de alegría, de felicidad y de victoria. Yo quiero declarar que tu mirada no va a estar en el piso, va a estar mirando desde los lugares celestiales, porque así el Señor nos predestinó. Valle de lágrimas. También está el valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte es un valle, todos estos valles existen en Palestina, en el cual aún en pleno día, entre las montañas y los pináculos, cierran y no dejan que el sol dé luz. Entonces, este pastor, llamado David, cuando compone este salmo, sabía que tenía que llevar a sus ovejas por el valle de sombra de muerte. Por eso él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque el valle de sombra de muerte era donde si el pastor no era responsable, diligente con sus ovejas, los lobos feroces en la oscuridad podían comer a esas ovejas. El valle de sombra de muerte es, por más de que esté la luz de Cristo, por más de que en el evangelio haya esperanza, muchos comienzan a dejar de confiar,
dejar de creer. Muchos comienzan a perder la guía de ese buen pastor que no es el buen pastor Ezequiel Vázquez o el mal pastor o el medio pastor, ni siquiera un líder, sino que es Jesús de Nazaret, tu buen pastor. Pero comienzan a perder, se pierden, las ovejas que se pierden, las ovejas que se alejan del buen pastor, corren riesgo de que estén en esos valles de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte es como una depresión o como un estado crónico en el cual no se puede salir, salvo que el buen pastor te saque. Salvo que comiences a acercarte y comiences a tener relación con Jesús. Valle de sombra de muerte, personas que en sus miradas podés ver que no tienen claridad, que hay oscuridad. Pero oscuridad porque no saben a dónde ir, porque están siempre con tal problema y no hay claridad. No dicen, pastor, vamos por este lado, este es el proyecto, esta es la visión, la estamos remando, hay dificultades, hay momentos buenos, pero esta es la visión. No hay visión. Personas que están dando vueltas aún dentro de las iglesias. Y por último, el tercer valle, el valle de los huesos secos. Este es uno de los más peligrosos. Los huesos secos significa lo que algo podría haber sido y no fue. A mí me hierve la sangre saber que el día que me encuentre con el Señor, le diga, Señor, gracias por esto, por lo que me has dado, y Dios diga, yo tenía más cosas, vos podrías haber sido esto. Vos fuiste usado en una ciudad, pero podrías haber sido usado en naciones. Podrías haber ido por más. Vos sentiste la gloria en un templo, pero yo tenía preparado lugares, no sé, altos. Pero sin embargo, algo comenzó a secar tu expectativa, tu anhelo, tu pasión. Comenzó a venir costumbre, profesionalismo religioso, y te conformaste. Me hierve la sangre. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene más. Entonces tu mirada debe ser amplia. Huesos secos justamente significa que en algún momento hubo vida, pero ahora hay muerte. Y es la realidad de iglesias que funcionan religiosamente perfectas, pero que el soplo, la vida del Espíritu Santo no se manifiesta. No se manifiestan milagros, no se manifiestan sanidades, no se manifiestan gobierno del Espíritu, no se manifiesta tiempo de vida, de alabanza, de fuego, no se manifiesta. Hay algo que es sistemático. El evangelista Carlos Anacondia decía la sombra del profesionalismo. Cristianos que vienen por venir a las iglesias porque ya hay una costumbre incorporada, de hecho muy buena, es preferible que estén acá y no en otro lado, pero que ya lo han hecho como una costumbre. Cristianos que de a oída oyen que Jesús sana, que Jesús obra, pero nunca han experimentado o han visto o han tenido experiencias personales. Como Job, de a oídas te había oído. Pero era necesario un proceso para comenzar a vivir un despertar. El valle de huesos secos es una triste realidad de una iglesia global que se está comenzando a despertar. ¿Cuál es la primera señal del despertar? Que el Espíritu de Dios se manifieste y comience a soplar dentro de los corazones. Pero la segunda señal, verdaderamente, que la ciudad sea impactada con el poder de Dios. Jesús a la calle, Jesús afuera. Ese es el verdadero o la verdadera señal de una iglesia que comienza a salir de un estado de sequía. Tal vez la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que ganamos una vida que no conocía al Señor? Tal vez la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que nos pusimos en algún lugar público o en algún lugar, alguna estrategia? No necesariamente debemos estereotipar. Pero ¿cuándo fue la última vez que comenzamos a mostrar
esa pasión, ese amor, lo que Cristo hizo por nosotros a donde está la necesidad. Amada iglesia, yo sé que esta iglesia está trabajando, yo sé que esta iglesia está haciendo cosas, yo sé que esta iglesia crece, sueña, pero quiero decirte que lo mejor que Dios va a hacer en este tiempo es sacarnos a la calle. Lo mejor que va a hacer en este tiempo es que este ejército se despierte fuera, en el mar, no en la orilla. Utilicemos la orilla para sanarnos, utilicemos la orilla para tener intimidad, para sanar las redes, para prepararnos, pero nuestro lugar no es en la orilla, nuestro lugar es en el mar. La iglesia debe tomar los lugares que Satanás ya los tiene tomados. La iglesia debe tomar los medios, la iglesia debe tomar los municipios, la iglesia debe tomar las instituciones, la iglesia debe estar allí y levantar una voz profética. La iglesia debe tomar los barrios necesitados, no para levantar banderas de denominaciones. No vamos a levantar la bandera bautista, vamos a levantar la bandera de Jesús. La iglesia debe llenarse en el templo, adorar, exaltar, pero nuestra meta no es el templo, nuestra meta es afuera. Las iglesias secas funcionan hasta como comunidad. Otra vez el apóstol Néstor me decía algo en el cual me llamó la atención. Me decía, estoy muy preocupado por los bautismos, porque los que se bautizan todos son hijos de. Y ya hay una comunidad, ya es una iglesia grande y el hijo de como que viene de herencia y está bien. Pero me di cuenta, dice, que en todos esos bautismos no hay uno de afuera. Son todos parte de una comunidad, de la familia de la fe. Y eso es grave. Y yo le decía, ¿y qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Una explosión. Necesitamos una explosión del Espíritu Santo. Necesitamos salir, necesitamos testificar, necesitamos volver a llorar por las almas que se pierden. No importa cuál sea tu ministerio, si es adorar, si es cantar, si es predicar, sin pasión por las almas no llegarás nunca a ningún lado. Porque eso fue lo que movilizó a Jesús, la pasión por las almas, la pasión que lo llevó a la cruz. Se necesita un despertar, necesitamos salir de todo estado de comodidad y de sequía. Y el Espíritu de Dios va a soplar en esta noche. El Espíritu de Dios va a traer cosas nuevas para la iglesia. El Espíritu de Dios va a alistar un ejército, va a otorgar armas. El Espíritu de Dios va a dar poder para sanar. Los hospitales van a ser tomados, como ya se está haciendo, pero viene mucho más. Los geriátricos, las plazas, los lugares públicos, los barrios desiertos, templos llenos y barrios desiertos. Ustedes saben que Jesús cumplía y obedecía con la ley y estaba en el templo. Y también estaba en las sinagogas, pero donde más estaba era en la calle. Le decían amigo de pecadores, porque vivía afuera, a donde estaba la necesidad. Prepárate, iglesia, porque viene un despertar. Porque los que tienen dones de sanidad no son para que los guarden en el cajón y los entierren. No son para que tengan y sientan fueguito en las manos. Los que tienen talentos o dones evangelísticos, proféticos y todo lo que el Espíritu trae no es para acá adentro, es para afuera. Y esa es la iglesia que se viene. Esa es la iglesia que se viene. Ahora para eso, para comenzar a vivir ese fuego, ese despertar, ¿cuántos anhelan ese despertar? Ese avivamiento. Porque no solamente va a ser a nivel misionológico, va a venir un despertar en tu familia, va a venir un despertar en tu economía, va a venir un despertar en esas áreas que siempre estuvieron secas, pero el fuego de Dios se va a levantar y va a comenzar a soplar vida sobre ti. Va a venir un despertar con los niños, con tus hijos. Va a venir un despertar, va a venir un avivamiento que se está levantando desde los niños. Nuestros hijos nos están enseñando a adorar con pasión. Nuestros hijos nos están enseñando a orar.
nos están enseñando a relacionarnos con el Señor, nuestros hijos, porque Dios está preparando los corazones. La mano de Jehová se ha de levantar para vivir ese estado de plenitud, para vivir ese despertar y ese avivamiento. En primer lugar, necesitamos volver a su presencia. Necesitamos volver a la comunión con Él. Necesitamos volver a su intimidad. Hemos hecho títulos de unción, de gloria, como los beneficios. Y yo quiero decirte que la unción no es un beneficio. La unción es el producto de estar con el ungido. Va de vuelta, la unción es el producto de estar con el ungido. La gloria no es un beneficio. Cuando salía Moisés lleno de la gloria de Dios, no era que tenía solo el beneficio, era la consecuencia de haber estado en intimidad con el Rey. Hemos adorado las señales, iglesia. Por eso las iglesias tienen ciertos límites y no pueden pasar esos límites. Y los que han pasado esos límites y tal vez están viviendo un avivamiento es porque ponen a la presencia de Dios en primer lugar. Los chicos tuvieron una visión una vez en los adoradores, Cristian, y me mostraba en el lugar, no sé si va a ser allá o acá, adorando todos en el centro, como realmente lo hacía el pueblo de Israel. Ustedes saben que el arca estaba en el medio. Y después estaban las tribus todas alrededor. Pero los levitas no miraban al pueblo, estaban mirando al arca. Todo un simbolismo muy fuerte, muy profético. Y muchos estaban tirados en el piso en el turno de la noche y veían la gloria a través del arca. Y eso representa algo. ¿Qué es lo más importante de la iglesia? Lo más importante de la iglesia es la alabanza. Lo más importante de la iglesia es si dirige Pedrito o Minguito o Juanito. Lo más importante de la iglesia es si está el pastor o no. Paréntesis en eso. Hay pastores que se acostumbran a ser el centro y a intervenir entre Cristo y la iglesia. Yo no quiero ser eso, no quiero caer en ese pecado tan grande. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Yo soy uno más como ustedes, que estamos adorando, que estamos queriendo que Cristo sea el centro de esta iglesia. Pero cuando se manipula, cuando se hace todo un show, cuando comienzan a haber iglesias donde en vez de afuera en el templo hay, no sé, una cruz, un mensaje de esperanza, está la carita del apóstol con la señora y los relojes, ya empezamos a distorsionar la cosa. ¿Saben qué es eso? Eso es interponerse entre Cristo, entre Dios y el pueblo. Pecado grandísimo. Pecado grandísimo. Necesitamos volver a la presencia. Lo más importante de esta noche es su presencia. Lo más importante no es si el pastor dio una frase linda o una palabra elocuente, o si estuvo largo, si estuvo corto, si estuvo así o asá. Lo más importante es que la presencia de Dios esté aquí y no sea una visita que habite eternamente. Lo más importante en tu casa es su presencia. ¿Dónde está el arca? El jueves ministrábamos y me llevaba la palabra de Dios a Samuel. Samuel se acostaba al lado del arca. Tenía otros lugares para acostarse. Era un niño. Tenía 8 años, 7, 8 años. Y él decidía acostarse al lado de la presencia de Dios. En tu casa, ¿dónde está? Porque la presencia no es un fuego. La presencia no es una nube. La presencia no es lluvia. La presencia es Él. Es el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en intimidad, en el secreto? ¿Querés avivamiento? ¿Querés avivamiento? Es necesario tener intimidad y tener secreto. Si no, te vas a sentir vacío. Y por más de que Dios te use, porque Dios puede usar un púlpito, un burro, una silla, eso no significa que tengas intimidad y relación con Él. Es necesario volver a esa intimidad. Es necesario volver a enamorarnos. Es necesario volver, ¿cuándo? Todos los días. Presencia.
Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Ezequiel no iba a ver nada. El profeta Ezequiel no podía ver nada si no estaba en intimidad con Dios. El que lo llevó a ese valle fue Dios. El que le dio revelación fue Dios. El que estaba adorando frente al río y la gloria de Dios se manifestó fue Ezequiel. Había pasión. No se dejó contaminar por el pueblo. El pueblo era un pueblo desahuciado, era un pueblo que tenía palabras de desesperanza, era un pueblo que no podía mirar más allá. Pero sin embargo Ezequiel no negoció la intimidad, no negocies la presencia. La presencia es lo más importante y Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida espiritual. 2. El sentido de renovarnos, el renuevo. El renuevo. Aunque había un valle de huesos secos, había esperanza. Porque para Dios nada está perdido. Para Dios nada está muerto. Para Dios no hay o no existe la palabra desesperanza. Porque el Señor puede hacer el milagro. El Señor puede renovar. Y me hizo pasar cerca, versículo 2, de ellos por todo alrededor. Y allí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cientos secos en gran manera. Pero el versículo 10 dice, y el 11, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, pero yo digo. Una cosa es tu realidad, una cosa es tu mirada debajo del sol y otra cosa es lo que ve Dios. Tal vez vos ves que ese hijo no tiene esperanza, pero Dios ve otra cosa. Porque tu mirada es una mirada limitada debajo del sol. Tal vez vos ves que ese esposo no tiene esperanza, que esa esposa no tiene esperanza. Tal vez vos estás viendo que esa persona enferma ya no tiene más esperanza. Tal vez estás viendo debajo del sol, pero yo quiero decirte que Dios tiene el control y ve otra cosa. Dios ve esperanza, Dios ve vida, Dios ve resurrección. Siempre decimos que a Jesús le iba mal en los velorios porque cuando iba a dar el servicio, el muerto resucitaba. Porque dentro de su ADN hay vida y hay esperanza. Entonces debemos cambiar nuestra mentalidad. El pueblo no lo podía ver. En el pueblo había división, en el pueblo había falta de búsqueda de Dios, adoraban a otros ídolos, había idolatría, porque su mentalidad ya estaba quebrada. Pero debemos renovarnos, debemos vivir el renuevo de Dios todos los días, porque ayer lo que Dios hizo ya está, y lo que Dios va a hacer ahora, mañana ya está, y en unas horas ya está. Dios quiere que nos vivamos renovando en el Espíritu Santo. Si no, cometemos el error de estereotipar, cometemos el error de estar bajo un molde y de tener algo terrible, que es no tener la expectativa de lo que Dios quiere hacer. El renuevo. Identifica qué áreas de tu vida necesitas que Dios renueve. Tal vez sea tu altar. Y hace tiempo que no adorás, que no cantás en el secreto. Tal vez sea tu tiempo de intimidad, tu relación. Otra vez me había ido con unos libros a orar, a tener ese tiempo que intento hacerme en el día, en algún ratito, que Él me lo demanda, me lo pide y yo lo necesito. Y de repente, en ese tiempo de intimidad que todos debemos tener, tenemos la Biblia, ponemos a adorar. Algunos desafinamos más, pero Dios escucha el corazón. Eso está bueno, porque en ese momento está el Señor. Pero me di cuenta que cada vez que me iba en la intimidad, a la soledad, a buscarle, terminaba o preparando una palabra, o leyendo un libro, o viendo algo para la iglesia, o planificando. Que no está mal hacer todo eso, eso hay que hacerlo.
pero cuando estás en intimidad, y el Espíritu de Dios me prohibió llevar libros, el Señor me dijo, lleva la Biblia y el deseo de estar conmigo, nada más. Y Dios comenzó a renovar esos momentos de intimidad. Y yo me di cuenta que Él estaba necesitando esa intimidad conmigo. Después Dios te va a dar el tiempo para que lo administres, para que te prepares para el ministerio, para que te prepares para tu familia, para esto, para lo otro. Pero la intimidad con Él es sagrada. Y debemos renovarnos para poder vivir lo nuevo. 3. Es necesario levantar una voz profética. Una voz profética. Acá hay una gran diferencia en levantar tu voz o levantar la voz profética. Dice que Dios le dijo a Ezequiel, dile a estos huesos. No lo hizo Dios, no lo declaró Dios, le dio la responsabilidad, le dio la autoridad para que Ezequiel declare. Y hoy más que nunca, en un medio de tanta confusión y de tanta palabrería y de tantas injurias y de tantas quejas y de tanta habladuría, es necesario levantarse a hablar no lo que uno opina, hablar esto. Declarar la palabra de Dios, porque Satanás te va a decir algo por tu familia. El sistema te va a decir algo. Vas a querer emprender algo y te van a decir, no, pero acá está, si acá se roban todo, se acá esto, acá lo otro. Tenés que irte, la última que escuché, tenés que irte de azul. Maldiciones, voces diabólicas. Y es ahí donde te tenés que levantar y decir, mi Dios me va a bendecir. Es ahí donde te tenés que levantar y declarar voz profética. Hay esperanza en azul, hay esto, hay lo otro. Y declarar la palabra. La batalla que va a venir, amados, va a ser con la palabra. Con la palabra, no te metas a decir nada con tu opinión. Decí la palabra de Dios. Y decláralo. Declara vida, declara esperanza, declara, vivirán estos huesos. Qué interesante, le preguntó. Porque la mirada y el pensamiento tienen mucho que ver. ¿Qué decís vos? ¿Hay esperanza para tus hijos? ¿Hay esperanza para tu iglesia? ¿Hay sueños? ¿Hay esperanza para tu ministerio? ¿Hay esperanza en esa dificultad que tal vez el enemigo te está susurrando que no? Dios hoy quiere que vos puedas decirle lo que sentís dentro. Que comiences a declarar la palabra. Claro que hay esperanza. Y profeticé, no dijo dije. En otro momento dice. Pero ahí dice profeticé. ¿Qué es la palabra profetizar en el hebreo? Ser portavoz de Dios, hablar lo que Dios habla, hablar el lenguaje de Dios. Hay que diferenciar cuando hay algo que es tu opinión. Por eso dice que los pastores perversos y malos son los que predican de su propio corazón y utilizan el púlpito para decir cosas de su percepción y no hablan la palabra de Jehová. Hay que diferenciar qué es palabra de Dios a qué es palabra o opinión humana. Cuidado con eso. Cuando hay algo que Dios no te dijo, no lo digas. No digas y no digas Dios dijo. Porque estamos en un tiempo muy peligroso donde todos dicen Dios dijo, Dios me habló, Dios esto, Dios lo otro, y es muy sagrado. Debemos hablar lo que Dios dice en su palabra. Profetiza. Levántate y profetiza a través de Cristo lo que dice la palabra del Señor. Por último, el Espíritu de Dios viene y se manifiesta en aquellos que tienen expectativa, en aquellos que tienen anhelo ardiente, en aquellos que no han perdido su deseo. A mí me hace muy bien ver matrimonios que tal vez hace ya muchos años que están, pero que vos los ves y la mirada es como cuando eran novios y recién habían comenzado su relación. Que pareciera que quedan pocos, ¿no? Y cada vez que llegan a los 25 años, los 50, hacen fiesta, porque ahora hasta incluso con los divorcios que ya están
legalmente antes de casarse ya tienen todo para divorciarse. Pero he visto pocos. Conocí allá un matrimonio en Bahía de muchos años y siempre me impactó la mirada que tenían. Siempre me impactó el beso que se daban. Siempre me impactó ese abrazo, ese cariño. Y ellos decían y compartían con los matrimonios que recién empezábamos. La idea o el secreto es nunca perder ese amor. Alimentarlo. Estar siempre anhelando. Que no los ahogue los hijos, que no los ahogue los problemas, que no los ahogue las presiones. Y con el Señor pasa lo mismo. Muchas veces venimos con todo el anhelo, con todo el fuego y le decimos, mal dicho, el primer amor, como si en algún momento ese primer amor se va. Y de repente, todo comienza a ser costumbre. De repente, los golpes aún dentro de las iglesias comienzan a marcarnos. El Espíritu me decía esta palabra para ministrarla, desazón. Personas que ya no tienen el sabor. Ya, está bien, sí, amén. Ya algo les pasó. Solo el Espíritu puede soplar en esos corazones. Solo el Espíritu. Ahí no hay convencimiento. Desazón. Que tal vez ya no le encuentran ese sabor. Tal vez es porque han visto tanto de lo humano y han visto poco de lo divino. Tal vez es porque se ha hecho una costumbre. Y en ciertas áreas hoy no son lo que podrían haber sido. Pero había que anhelarlo. Había que anhelarlo. Y el Espíritu sopló de los cuatro vientos y volvió a encender sueños, volvió a encender visión, volvió a encender pasión en un pueblo perdido, cansado. Y se levantó un ejército extremo en gran manera